Hola a todos y todas, bienvenidos al módulo profesional de lengua extranjera para uso profesional, o dicho de otra forma, inglés para uso profesional. Bien, desde luego hoy en la presentación del módulo no os voy a hablar mucho en inglés, casi todo en español, sí vamos a ver algo de vocabulario, y ya el próximo día cuando comencemos ya los contenidos específicos de este módulo profesional, entonces sí, ya vamos a hablar bastante más en inglés. Bien, yo soy el profesor del módulo, mis datos y mi correo electrónico los podéis ver en pantalla y entonces pues vamos a ver en esta presentación de hoy, vamos a ver algunos aspectos importantes del desarrollo de este módulo profesional de lengua inglesa. Bien, este es el índice de contenidos. Vamos a ver Course Management, la gestión del curso, Assessment, la evaluación, Grading Criteria, los criterios de calificación, los contenidos, Contents, y el tema de convalidaciones, Validations, lo que tenéis que hacer para convalidar este módulo profesional en caso de que ya podáis acreditar conocimientos anteriores de inglés. Bien, en cuanto a Course Management, pues como ya sabéis, obviamente, la gestión del curso se va a hacer íntegramente o casi íntegramente a través de la aplicación Aula Virtual, de la cual lógicamente ya tenéis las credenciales de acceso en vista de que estáis viendo este vídeo. Bien, para vosotros es importante dominar el código de los ciclos formativos porque vais a ver en muchas ocasiones que para acceder a uno de los cursos o cuando recibáis cierta información pues vais a recibirla en función del código. Entonces el código de vuestro ciclo formativo, desarrollo de proyectos de instalaciones térmicas, es el IMA 301. El IMA 301. Y es un ciclo de grado superior. En English we could say something higher level. Bien. Bueno, una vez que entréis en nuestro módulo profesional en el aula virtual, vais a poder ver en principio pues un foro general de comunicación, noticias o news, y luego una serie de recursos, resources, en inglés, resources, muy útiles y que quiero comentaros a continuación. Bien, el primero de ellos es un documento de gramática de nivel intermedio, un English Grammar in Use, que es un libro que yo recomiendo encarecidamente porque sirve para repasar el inglés que se supone que ya tenéis que saber y para también pues ver quizá alguna lección o algún contenido nuevo. Entonces pues yo haré referencia a este libro, es un libro de Cambridge, por cierto, haré referencia a este libro varias veces para que consultéis cuando nos vayan saliendo algunas estructuras gramaticales conforme vayamos viendo las lecciones del curso. Bien, a continuación os he enlazado dos páginas muy parecidas, Explain That Stuff y How Stuff Works, que explican cómo funcionan pues un montón de cosas. En inglés, stuff, S-T-U-F-F, significa cosas, material, simplemente las cosas, podría ser things, pero en el inglés en el inglés de la calle se utiliza mucho la palabra stuff. Por tanto, recomiendo que echéis un vistazo ahí en How Stuff Works y Explain That Stuff, porque explica el funcionamiento de un montón de cosas. Están estas webs, por supuesto, escritas en inglés y vamos, son una fuente inagotable para conseguir vocabulario y para ampliar vocabulario y aprender también, evidentemente, cómo funcionan las cosas. Bien, yo me declaro muy fan del siguiente blog, Natively Speaking Comics, Natively Speaking Comics, que como su propio nombre dice, son cómics, y son tiras cómicas donde nos explican entradas, donde nos explican ciertas entradas, ciertos idioms, expresiones en inglés, y ciertos phrasal verbs, sobre todo phrasal verbs cuyo significado no es tan obvio, no es tan obvio. O sea, un phrasal verb como go up significa ir para arriba. Pero muchas veces los phrasal verbs tienen significados que no son literales sino figurativos. Entonces, Natively Speaking Comics, al cual podéis acceder simplemente by clicking here, pues vamos, me declaro, como os decía, absolutamente fan y os recomiendo con firmeza y vehemencia que naveguéis por él y que investiguéis en él porque vais a encontrar muchísima información. No es de inglés técnico, no es un inglés profesional, pero es un inglés regular, un inglés normal de la vida de todos y cada uno de nosotros. Bien, un diccionario, Macmillan Dictionary, también viene muy bien. Hay otro diccionario que es Word Reference. A mí me gusta más personalmente Macmillan. Y finalmente la aplicación Text to Speech,
que sirve para convertir texto en speech, es decir, texto en palabras. Y puede ser muy útil, para nosotros puede ser muy útil para chequear la pronunciación de muchas palabras. Funciona simplemente introduciendo texto en una caja de texto, luego haciendo clic al botón speech, y una voz es robótica, por supuesto, porque no hay una persona detrás, sino que hay una máquina. Pues una voz robótica, evidentemente, pues nos va a, a, a comentar, a decir ese texto en inglés. Y bueno, pues al principio vais a ver que suena un poco robótico y tal, y no es muy natural, pero bueno, para chequear la pronunciación de palabras es una herramienta grandiosa. Yo os enlacé una, Text-to-Speech, hay varias por internet. Si ponéis en Google Text-to-Speech, os van a salir varias, y por supuesto el propio Google Translate, el propio traductor de Google tiene un montón. ¿eh? Tiene una caja para hacer, tiene un botoncito para que salga el sonido del texto que ponéis en el traductor. Bien, bueno, aquí finalizan los resources, los recursos, y a continuación tenéis el placement test. El placement test es un test de emplazamiento y es un test para valorar cuáles son vuestros conocimientos iniciales. Cuáles son vuestros conocimientos iniciales. Está formado de dos test, de dos cuestionarios de gramática, Grammar Part 1 y Grammar Part 2, y un tercer cuestionario que es un Reading and Listening Test. Hay un error, ahí pone Writing and Listening Test, eso está equivocado, es un Reading and Listening Test, es un test de lectura y escucha. Vais a escuchar un texto, vais a leer y escuchar un texto, unas partes by reading y otras by listening, y tendréis que contestar a continuación ciertas cuestiones que se os van a plantear. Bien, el placement test no es vinculante para la nota de la primera evaluación, ni para la nota de la segunda, ni la nota de la tercera. Es simplemente una orientación que nosotros queremos tener respecto a vuestro nivel inicial de inglés. ¿De acuerdo? Probablemente en otros módulos haya alguna actividad parecida o una evaluación inicial de este tipo. Bien. Bueno, respecto a Course Management, esto es todo. Vamos ahora con la evaluación. Assessment in English. Assessment. Assessment es evaluación y to assess es evaluar. También se puede decir to evaluate. El verbo evaluar también es to evaluate, y la evaluación también es evaluation. Sin embargo, en contexto académico, en contexto de enseñanza, se utiliza más assessment y to assess. Por tanto, hay una primera palabra del contexto académico que está muy bien ya que sepáis. Bien, bueno, la evaluación en toda la formación profesional es continua, es una evaluación day by day, es una evaluación del día a día. Luego, the assessment is a continuous process. Y está dividida en tres diferentes periodos. La primera evaluación hasta diciembre, la segunda evaluación hasta marzo y la tercera evaluación hasta junio. Luego estos son los 3 trimestres, las 3 evaluaciones o los 3 trimestres en los cuales se divide el curso, y los cuales se van a evaluar de forma independiente. Los contenidos de la primera en la primera, los contenidos de la segunda en la segunda, y así sucesivamente. Bien. Bien, en cuanto a los instrumentos de evaluación, assessment instruments, los instrumentos que vamos a utilizar para evaluar, pues son los mismos en todos los módulos de modalidad distancia. O sea, aquí no os voy a añadir nada nuevo respecto a la presentación inicial del curso o respecto a otros módulos. Por un lado tenemos la evaluación no presencial, la que se va a hacer a través de Internet, online assessment, y de performance va a ser on the Internet. Bien, en cuanto a esta evaluación no presencial, pues los instrumentos que vamos a usar en este módulo son las tareas de subida de archivos, assignments, nueva palabra que tenemos aquí. Assignment significa tarea o ejercicio, más bien tarea. Assignment. Por tanto, es un recurso que vamos a usar en alguna ocasión, una assignment by uploading files, de subida de archivos. Pero fundamentalmente, más que las assignments, los quizzes. Quiz significa cuestionario y quizzes es el plural, significa cuestionarios. Pues son cuestionarios en línea que vais a resolver. O sea, estos dos instrumentos de evaluación, assignments y quizzes, los vais a hacer a través de la red, a través del ordenador. Bien. ¿Qué más? Bueno, pues
aparte de las tareas, parte de las tareas de las assignments, pues el siguiente instrumento son los exámenes de siempre, los exámenes de toda la vida, el examen de cada trimestre. Lógicamente hay un examen por trimestre, por tanto, como hay 3 trimestres, vais a tener 3 exámenes en total. Bien, como os digo ahí, el examen será único, unique en inglés, el examen será único en trimestre, y puede ser, it can be either online o face to face, es decir, puede ser online o puede ser presencial. Eso en el módulo de lengua extranjera para uso profesional lo vais a elegir vosotros. Una vez que llegue la fecha del examen de trimestre, vosotros vais a elegir quedaros en casa y hacer el examen desde casa, es decir, online, o venir al centro y realizar el examen face to face. Lógicamente solo podéis hacer el examen mediante una de estas vías. Vosotros elegís cuál y la realizáis. ¿De acuerdo? Podéis venir aquí o podéis hacerlo desde casa. Por tanto, es interesante ahora aquí apuntar que podéis todos vosotros superar el módulo de lengua inglesa para uso profesional, podéis superar el módulo íntegramente desde casa, porque las actividades, las assignments, las podéis hacer online, y el examen, si vosotros lo decidís así, el examen de cada evaluación también lo podéis hacer online. Por tanto, podéis podéis superar el módulo de inglés sin venir al centro. ¿De acuerdo? 3 exámenes de inglés a lo largo del curso. Bien, bueno, también tenemos los exámenes finales en el caso de que no se apruebe por evaluaciones. En el caso de que no se apruebe por evaluaciones, pues tenéis los exámenes finales, el examen final ordinario en junio y el examen final extraordinario en septiembre. Bien, esto está aquí. A continuación, grading criteria. Grading criteria, que son los criterios de calificación. Es decir, vistos ya los instrumentos de evaluación, vamos a ver cómo vamos a elaborar las calificaciones. En inglés, grade significa calificación, significa nota, y grading criteria son los criterios para calificar o los criterios de calificación. Bien, pues dentro de cada evaluación, el grading procedure o procedimiento de calificación en cada trimestre es, como podéis ver ahora mismo en pantalla, esos son los pesos, los weights o los porcentajes. La evaluación no presencial, lo que vais a hacer desde casa, la evaluación no presencial, las tareas, los assignments y los quizzes, todo ello junto va a pesar el 30% y el examen va a pesar el 70%. Bien, ojo, el examen también puede ser online porque vais a elegir vosotros si lo vais a hacer online o lo vais a hacer face to face, aquí en el centro, en la Felguera. Eso lo elegís vosotros. Ahora sí, esa prueba en concreto es la que pesa el 70%. La hagáis aquí o la hagáis en casa, pesa el 70%. Y el conjunto de todas las assignments, tareas, y de todos los cuestionarios, quizzes, el conjunto de todos ellos, all together, de todos ellos juntos, va a formar el 30%. ¿De acuerdo? Pues estos son los criterios y van a ser los criterios en cada una de las 3 evaluaciones. Bien, una vez que hayáis hecho las 3 evaluaciones, first, second and third, pues la nota final sale conjugando estas 3 evaluaciones de la forma que veis en pantalla: 30, 30 y 40. La última evaluación pesa un poco más porque el inglés se supone y es acumulativo. Es acumulativo, con lo cual la última evaluación pesa un pelín más. Bien, pues con esos porcentajes sale la nota final, sale la calificación final de inglés, y lógicamente quien obtenga una calificación positiva, es decir, una calificación mayor o igual que 5, pues ya se puede sentir feliz porque superó el módulo profesional de inglés. Bien, superar un módulo o pasar, aprobar un módulo, en inglés se dice pasar, es decir, se dice to pass. To pass, P-A-S-S, es aprobar, to pass. Bueno, bien, ¿qué pasa si suspendo? What if I fail? Fail es suspender. Fail es suspender, es fallar. La traducción de fail más directa es fallar, pero aplicado a la enseñanza, fail es suspender. Bueno, pues si suspendéis, si el resultado de conjugar esas 3 evaluaciones da una nota inferior a 5, pues todavía tenéis la oportunidad de aprobar en la prueba final ordinaria, que será en el mes de junio. Esta prueba es presencial, únicamente presencial, es face to face, y en ella podéis acudir únicamente con los trimestres que hayáis suspendido.
Podéis ocurrir over the trimesters in which you failed previously. Ahí lo dice claramente. Con los trimestres suspendidos. Es decir, que si no aprobáis por evaluaciones y solamente suspendisteis la segunda evaluación, pues venís a junio a recuperar esa segunda evaluación. ¿De acuerdo? Y luego se os vuelve a hacer la nota media entre las tres evaluaciones con los mismos porcentajes. Si suspendí dos evaluaciones, voy a junio con las dos, y si suspendí con las tres, voy a junio con todo. Eso es evidente, ¿no? Bien. What if I fail again? ¿Qué pasa si suspendo otra vez en junio? Pues aún queda la prueba extraordinaria de septiembre. Aún queda la prueba extraordinaria de septiembre, pero con una pequeña diferencia, y es que en esta prueba se va con todo. Es un examen único, y se va con todo. ¿De acuerdo? Es decir, a septiembre se hace un examen único, ya no se respetan las evaluaciones y hay que aprobar ese examen para suspender el módulo. The exam evaluates your knowledge in the whole course contents. Es decir, el examen evalúa tu conocimiento del curso completo. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues con esto terminamos la parte de los criterios de calificación. Espero que hayan quedado claros, y de no ser así, pues a partir de ahora mismo ya tenéis a vuestra disposición el foro. Ya tenéis el foro general del módulo profesional de inglés, en el cual pues ya podéis ir anotando todas las observaciones y todas las aclaraciones que queráis. Bien, en cuanto a los contenidos, profesionales que vamos a ver aquí en este curso de Distance Professional Training, en inglés formación profesional es Professional Training, y nuestro programa es Distance, porque es a distancia, por tanto sería en inglés Distance Professional Training. Entrenamiento profesional se llama la formación profesional realmente en inglés. Bueno, pues vamos a ver, ahora mismo no sabría deciros el número de lecciones, pero sí que vamos a ver los contenidos, los vamos a repartir o clasificar en 11 bloques diferentes, y son los bloques que hasta el 6 podéis ver ya mismo en pantalla. El bloque 1 es Design, el bloque 2 Measurement, es decir, medidas, el 3 Materials Technology, el 4 Manufacturing and Assembly, es decir, mantenimiento y montaje, el 5, Static and Dynamic Principles, principios de la estática y de la dinámica. El 6, Energy and Temperature, este os interesa especialmente porque es de temperatura y energía, y vosotros estáis en instalaciones térmicas. Os interesan todos, evidentemente, pero el 6 es muy potente para vosotros, Energy and Temperature. El 7 lo mismo, Fluids, es de fluidos. Y vosotros, si algo estudiáis, son fluidos en este ciclo formativo. El número 8, Mechanisms, respecto a mecanismos. Y el número 9, Electricity. Bien, aquí, from 1 to 9, desde el 1 al 9, sí que tenemos más o menos algo en común, y es que están relacionados con el campo de la ingeniería y con el campo de los contenidos, más generales de vuestro ciclo formativo. Bien, sin embargo, vamos a ver dos más, el 10 y el 11, que yo considero muy transversales, pero que son necesarios y que están relacionados con la informática. ICT es la abreviación de Information and Communication Technologies, tecnologías de la información y la comunicación, ICT. So in English, ICT stands for Information and Communication Technologies. Y vamos a ver dos bloques, uno de ordenadores y otro de redes. El bloque 10, Computers, y el bloque 11, Networks. Por tanto, añadiendo esta parte, completamos los contenidos del curso. Bien, esta parte la considero también muy importante para vosotros porque sois alumnos de desarrollo de proyectos, con lo cual vais a manejar mucha informática. Por lo tanto, considero muy importante para vosotros pues dominar un poco de inglés, de informática y de redes. Bueno, bien, finalmente, para terminar esta presentación, vamos a ver cómo to get some credit, cómo obtener algo de crédito. Es una forma de decir convalidar en inglés, to get some credit. Y otra forma es simplemente validations, no convalidations. Convalidation no existe en inglés, es simplemente validation, cómo poder convalidar el módulo profesional de inglés. Bien, pues existen tres caminos para convalidar inglés. El primero de ellos es pues entregando aquí en secretaría, mediante el procedimiento de convalidación, otro módulo de lengua extranjera para uso profesional, otro módulo enmarcado en la LOE. Si alguno de vosotros estudió un ciclo formativo
el LOE y estudió el módulo de lengua extranjera, pues puede convalidar inglés. No importa la materia. Es decir, no importa que el módulo de lengua extranjera lo hayáis estudiado para un ciclo de hostelería, o lo hayáis estudiado en un ciclo de mecanizado, o lo hayáis estudiado en un ciclo de cocina. No importa. Siempre que tengáis un LEUP, un lengua extranjera para uso profesional, vais a poder convalidar esta otra lengua extranjera. Bien, el segundo proceso es, la segunda forma, perdón, la segunda manera, es entregando un módulo de inglés, un módulo de inglés de formación profesional de al menos 64 horas. De al menos 64 horas. No es necesario que se llame lengua extranjera para uso profesional y no es necesario que esté marcado en la LOE. Puede ser un módulo de inglés de un ciclo LOGSE, pero al menos tiene que tener 64 horas. Si no llega a las 64 no vale. De 64 para arriba, perfecto. Por ejemplo, en la formación profesional LOGSE, algunos ciclos formativos, como algunos administrativos, me imagino, y sobre todo los de turismo, pues ya tenían módulos específicos de inglés. Lógico, porque el inglés pues tenía una importancia, yo creo que tremenda en turismo, ¿no? Se me ocurre a turismo el ejemplo de turismo así a bote pronto. Pero hay más, evidentemente, hay más ciclos que tuvieron o que tenían antes en LOGSE un módulo de inglés. Bien, si disponéis de un inglés LOGSE de 64 horas al menos, lo podéis usar para convalidar. Y finalmente, si podéis demostrar, si tenéis un Certificate B1 of English, un B1 Certificate of English, un certificado de inglés de nivel B1, oficial, por supuesto, y reconocido en el marco europeo. Y puede ser pues los 3 primeros años de la escuela de idiomas, el PET de Cambridge, y alguno más, pero así a bote pronto son los que recuerdo, son esos dos. La escuela de idiomas, los 3 primeros años, y el PET de Cambridge acreditan de forma y reconocen en el marco europeo un nivel B1, por tanto los podéis usar para convalidar. Bueno, pues nada más, no, nada más. No, thank you for attending, es decir, thank you for watching this presentation. Y la primera clase de inglés, la primera tutoría colectiva de inglés o clase va a ser en línea y la tendréis disponible el próximo jueves. Inglés es los jueves, sí. La tendréis disponible el próximo jueves 9 de octubre. Estoy seguro que el próximo jueves a las 19:35 ya la tendréis disponible. Probablemente esa clase no se grabe en directo, se grabe en diferido, pero el próximo jueves a las 9:35 ya la tenéis disponible. Luego, a partir de esa hora podéis verla anytime y as many times as you want. Es decir, podréis verla cuando queráis, a cualquier hora y tantas veces como queráis. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada más por esto. Gracias. Y cualquier cosa a partir de ahora, foro para hacer consultas, y la primera tutoría 9 de octubre 19:35 la tendréis disponible. Empezaremos con el bloque 1, drawings, dibujos, y al menos ahí os voy a dejar la lesson 1 que va sobre no, el primer bloque, no es dibujos, es design, es diseño. Os interesa mucho el tema de planos, a vosotros evidentemente, y la primera lección es sobre planos, drawings en inglés. Entonces ya la tenéis disponible en el aula virtual para que le echéis un vistazo, y en la próxima semana estará la clase. Bueno, pues un saludo a todos y hasta entonces.